Bueno, ahora sí me presento, ¿verdad? Porque a lo mejor se preguntarán quién es. Mi nombre es Dante López. Nosotros servimos en la ciudad de Aguascalientes, ¿verdad? Y es un placer, un gusto poder estar aquí con ustedes. Sí, soy mexicano, ¿verdad? He escuchado que algunos de aquí son mexicanos, ¿verdad? Y pues siempre da gozo, alegría poder ver a paisanos o a personas, ¿verdad?, del país, como también conocer a otros hermanos de otras partes del mundo, ¿verdad? Y hermanos, que he puesto algunas fotos para que puedan conocer, ¿verdad?, el ministerio, puedan conocer quién soy, ¿verdad?, de dónde vengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues gracias, hermanos de la Iglesia Conexión, por permitirme poder estar aquí con ustedes, ¿sí? Y esta es mi familia, mis hermanos. Soy el pastor misionero en el estado de Aguascalientes, ¿verdad? Mi esposa, más conocida como Cherry, pero su nombre es Ana. Mis dos hijos, Isaac es el pequeño, de 2 años, y mi hijo Carlitos, de 6 años, ¿verdad? Nosotros servimos en el estado de Aguascalientes, ya llevamos 10 años sirviendo en la siembra de iglesias en esa región con necesidad. Según las estadísticas nos habla, mis hermanos, que el estado de Aguascalientes, ¿verdad?, en territorio es pequeño, pero en población rebasamos más de 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Y entonces una de las son cómo se sostiene la ciudad, pues tenemos la bendición de poder tener la industria Nissan, que es la que da más empleos en esa región, ¿sí? Nosotros llevamos 10 años sirviendo en ese lugar y por la gracia de Dios hemos sembrado iglesias, ¿verdad?, en esa región. Yo sé que conocen ustedes al hermano William Ortega. En aquellos tiempos, hace más de 10 años, ¿verdad?, él anduvo en aquellas regiones de la Ciudad de México, capacitando, entrenando, etcétera, etcétera. Y pues su servidor, cuando llegué a Aguascalientes, tuve la bendición de poderlo conocer, ver, ¿verdad? Pero hace 10 años, 11 años aproximadamente. Y pues ahí estamos, mis hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Su servidor, mi esposa y mis 2 hijos, sembrando iglesias. Y estamos casi en el centro de la República Mexicana, ¿verdad? Estamos ahí cerca, nos rodea el estado de Zacatecas, el estado de Jalisco y el estado de San Luis Potosí, ¿sí? Y según la estadística nos habla, mis hermanos, que el 2% son evangélicos, ¿sí? Es la región conocida como el Bajío, es la región con mucha necesidad del evangelio, ¿verdad? Es nuestra ventana 1040 del país de México, así como la ventana 1040 de aquellas partes de Asia, de aquella región, ¿verdad? Y pues ese es el lugar donde nosotros rentamos, mis hermanos, ahorita. Nosotros no tenemos propiedad, ¿verdad? No tenemos propiedad, ya llevamos durante todo ese tiempo rentando, gastando, pagar luz, agua, todos los servicios, y pues gracias a Dios que el Señor siempre provee, el Señor siempre es bueno, ¿verdad? Y nos ayuda, nos orienta, nos guía, y por la gracia de Dios ahorita estamos en ese lugar. Es la segunda planta, era un gimnasio antes, y ahí es donde nosotros nos congregamos. Por eso estoy aquí, mis hermanos, porque gracias a Dios una hermana de la iglesia La Voz puso en su corazón, ¿verdad?, el poder donar la ganancia de una casa, ¿verdad? Ella pinta y nos invitó a ser parte del proyecto para poder trabajar, para poder estar con ella, poder ayudar y poder nosotros obtener un templo allá en Aguascalientes, ¿verdad? Y ese es el lugar ahorita que rentamos. Ese es parte de la iglesia, mis hermanos, de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios, ahí en la ciudad de Aguascalientes. Somos aproximadamente unos 51, 52 en total, niños, jóvenes y adultos en ese lugar.
Y también, hermanos, pues usamos los medios, ¿verdad? A algunos les gusta el deporte, hermanos de la iglesia, para poder alcanzar, para poder compartir el evangelio por medio del deporte, ¿verdad? Ganar a las amistades, a ganar a sus familias y a sus amigos también. Ese es un ministerio que tenemos, hermanos, con niños, ¿verdad? Aproximadamente se atienden cada semana entre 70 a 80 niños aproximadamente. Es un lugar con necesidad, una de las colonias muy retiradas de la ciudad de Aguascalientes, pero por la gracia de Dios estamos ahí sirviendo, ¿verdad? A estos niños. Sabemos que los niños pues se les comparte el evangelio y ellos mismos pueden jalar o pueden traer a sus familias, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos ese ministerio con niños en ese lugar. El lugar se llama la colonia Cumbres, ¿verdad? Cumbres 3, ahí en Aguascalientes. También servimos, hermanos, a los inmigrantes, ¿verdad? Esa es una familia hondureña, una familia aproximadamente de 11, ¿verdad? De 11 que viven allí en Aguascalientes. Ellos se contactaron con nosotros, ¿verdad? Por necesidad de que estaban recién llegados y pues usted sabe que cuando se nos abre una puerta pues hay que aprovechar para compartir del evangelio y pues gracias a Dios la iglesia pudimos donar ropa, pudimos donar mesas, sillas, un refrigerador para ellos, una pequeña estufa para que calentaran, cobijas, sábanas, almohadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, mis hermanos, pudimos abrir un ministerio en ese lugar, en esa colonia, ¿verdad? Porque sabemos que hay que aprovechar todas las oportunidades para poder compartir y poder servir al Señor. También, hermanos, ese es uno de los lugares donde vamos, como es una de las misiones que tenemos, ¿verdad? Ahí es donde servimos al Señor, así son nuestros servicios, cada quien busca su lugarcito, cada quien busca sí, es una de nuestras misiones, ahí en Pabellón de Arteaga. También usamos los grupos, los medios, usted sabe que los mexicanos somos bien fiesteros y buscamos cualquier pretexto para hacer fiesta, ¿verdad? También nosotros, hermanos, pero para compartir del evangelio, ¿sí? Compramos esas vez piñatas, hicimos comida y juntamos a todos allí los vecinos, ¿verdad? Nosotros le llamamos el día del vecino. Es un día que tú llegas con el vecino y le dices, oye, hoy es el día del vecino, y pues ¿cuál? ¿Y qué trata? Ven, te invito a mi casa, va a haber una pequeña comida y actividades, juegos, etcétera, etcétera. Y esa es la manera, hermanos, que podemos compartir el evangelio, ya que es una región donde sí puedes andar con la Biblia, pero si la ve la gente ya te cierran las puertas, ya no te abren, te corren y nunca más tienes contacto con esa persona. Entonces lo usamos más relacional, ¿sí? Y gracias a Dios nos ha funcionado. Esa es otra de las misiones que tenemos, mis hermanos, Ejido, California, ahí donde nos reunimos, ¿verdad? Hermanos han escuchado del evangelio, han abierto las puertas de su casa, ¿verdad? Y nos reunimos en ese lugar con las sillas que la iglesia lleva cada semana y poder compartir allí la coca, el agua, el pan, lo que podamos con las personas, los hermanos en ese lugar. Y ese es otro lugar, mis hermanos, que es San José de Gracia, otra misión que tenemos, San José de Gracia. Bendito Dios, que Dios tocó al presidente municipal, ¿verdad? Con el evangelio, y el presidente municipal pues nos convocó, nos reunió a todo su gabinete, se les compartió, ¿verdad? Salud familiar y no más violencia, y gracias a Dios a esa actividad pudimos cosechar trabajo en ese lugar, ¿sí? Y ese es el grupo, la misión, ¿verdad? En San José de Gracia, Aguascalientes. Y también, mis hermanos, pues como iglesia nos hemos reunido todos juntos,
las misiones, los grupos pequeños, los grupos de nuevos creyentes, grupos de discipulado, etcétera, etcétera. Nos reunimos, hermanos, 3 veces al año, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder convivir, de poder sensibilizarnos a la obra que el Señor nos ha mandado, el poder pasar un momento de adoración, ¿verdad? El poder de testimonios de cómo el Señor ha sanado a hermanas de cáncer, cómo el Señor ha sanado a hermanos, a una persona que estaba vegetal, ayunamos, oramos y el Señor lo levantó. Escuchar esos testimonios, hermanos, estimula, ¿verdad? Aumenta nuestra fe, es escucharlos y ver cómo el Señor se manifiesta, ¿verdad? Y nos hemos reunido, mis hermanos, en esta ocasión nos hemos reunido solamente 2 veces, ¿verdad? Y por la gracia de Dios en la primera reunión fuimos como 92, 95 personas. Ya en la segunda reunión, hermanos, fuimos como unos 120, 121. Y la idea es que cada reunión que tengamos podamos romper la meta, que seamos uno más, ¿verdad? Para el Señor. ¿Ustedes creen que entre esos 90 no podamos ganar uno para el Señor? Claro que sí, ¿verdad? Cuando cuando nos disponemos, ¿verdad?, a ser guiados por el Señor. Y ahí estamos, mis hermanos, todos los grupos, todos los hermanos reuniéndonos, ¿verdad?, para convivir, jugar, adorar, escuchar la palabra de Dios, ser desafiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, hermanos, ha sido un gozo poder también llevar a cabo bautismos. Nos reunimos todos los grupos para poder bautizar, ¿verdad?, de todos de las misiones, de todos los grupos que tenemos, en obediencia al Señor, y ser testigos, ¿verdad?, de lo que el Señor está haciendo en los nuevos hermanos que se bautizan. También, hermanos, tenemos un ministerio con los jugadores profesionales, ¿verdad? No sé si conocen a ese hombre que está ahí, a ese hermano, Nacho Ambriz, ¿verdad? Él fue jugador profesional, ahorita es director técnico, ha estado en Necaxa, en América, ha estado en Toluca, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y por la gracia de Dios nos permitió poder llevar a cabo el primer fruto del trabajo con los jugadores profesionales, ¿verdad? Nosotros no lo alcanzamos, él ya venía trabajado, ¿verdad?, a través de otros hermanos del Ministerio de Futbolistas para Cristo. Cuando llegó a Club Necaxa, nosotros les dimos seguimientos y Dios nos dio la bendición de poder de seguir enseñándoles estudios bíblicos, discipularlo y bautizarlo, ¿verdad? Gracias a Dios ahí estamos llevando a cabo el bautismo, ¿verdad? Usamos las alberquitas, las pilas o los almacenamientos de agua de las casas de los hermanos, usamos los balnearios, usamos los lagos, ¿verdad? Usamos cualquier parte donde haya suficiente agua para poder llevar a cabo los bautismos. Y también, hermanos, para finalizar, su servidor tuvo un accidente, ¿verdad? Veníamos de una de las misiones y pues mi hijo se me queda dormido atrás y estaba haciendo un calor muy fuerte, ¿verdad? Y pues él acostumbra siempre al dormirse taparse y ponerse una cobija, pero de esa polar, ¿verdad? Y yo lo miré que estaba sude, y pues se me hizo fácil voltear hacia atrás y poder quitarle la cobija, ¿verdad? Me llegó un aire y el volante me lo mandó por un lado y nos salimos del carro. Mi hijo iba acostado atrás, dormido, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, aquí estamos, mis hermanos. Aquí estoy yo y mi hijo vivo, ¿verdad? Así que así quedó el carro, mis hermanos. Muchos hermanos se asustaron y lo peor tantito es que no había señal, ¿verdad? Solamente me entró, pude hacer una llamada, ¿verdad? En ese momento pude hacer una llamada y gracias a ese hermano pudo hacer todo lo demás de poder
llevar grúa, llevar médicos y todo lo demás para poder servirnos, ¿verdad? Y lo sorprendente es que mi hijo y yo ningún rasguño, nada, ni cuello, ni rodilla, ni clavícula, nada, mis hermanos, solamente un dolor en el pecho, ¿verdad? Por el cinturón, pero gracias a Dios aquí estamos, parados, ¿verdad? Siguiendo sirviendo al Señor. Así que mis hermanos, esa es una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que el Señor, ¿verdad? Ha hecho y seguirá haciendo en aquella región. Los invitamos para que estén orando, para que estén colaborando, ¿verdad? De una manera y de otra y poder servir juntos al Señor, sí. Así que mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Uno de los temas que yo constantemente me evalúo, ¿verdad? Constantemente pienso y quiero compartir con ustedes la huella que dejas o la huella que estamos dejando en este mundo. ¿Qué huella estamos dejando en este mundo? ¿Qué huella estamos dejando en la vida de los demás? En mis hijos, en los hijos, en la familia, con los parientes, con los amigos, en el trabajo, donde quiera que esté. ¿Qué huella estamos dejando, mis hermanos? Y quiero decirle que es sorprendente lo que la gente está dispuesta a pagar por cualquier cosa que una de sus celebridades o que de personas que haya usado. Y ustedes más que nada pues deben de conocer, ¿verdad? Que dicen que por un cepillo para el pelo que usó Marilyn Monroe, dice que mucha gente pagó ¿qué? Miles de dólares. Por ejemplo, otro que dice que miles de dólares pagaron por la guitarra usada por John Lennon. ¿Qué diremos de los tenis de Michael Jordan? Dice, ¿verdad? Los periodistas, dice los medios de comunicación que mucha gente pagaron ¿qué? Millones de pesos. La pregunta es, ¿qué huella estamos dejando en la vida de los demás? ¿Qué estoy haciendo yo como hijo del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo como hijo de Dios? ¿Qué huella estoy dejando en las futuras generaciones? Y hermanos, reconozco que a pesar de, siguen aquí. Que a pesar de las circunstancias que han vivido, que a pesar de las circunstancias que han pasado, mis hermanos, siguen aquí firmes. Porque sabemos, mis hermanos, que la obra que hacemos para el Señor no es en vano. Que todo lo que hacemos para Él tiene su recompensa. Sí. Así que mis hermanos, los invito, los animo a que sigan firmes en el Señor. A lo mejor voltearán hacia otras iglesias y verán la gente que va y los carros estacionados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, sé que ustedes aman al Señor. Sé que ustedes sirven al Señor. Y sé que ustedes, mis hermanos, seguirán aquí a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos que pasen difíciles. Así que, mis hermanos, tú y yo, como cristianos, somos seres tocados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha hecho especiales y nos ha hecho únicos. Nosotros a la vez tenemos una tarea, mis hermanos, en este mundo. Y la tarea que tenemos en este mundo es caminar por el mundo dejando huella, tocando a la gente y ayudando a los demás a ser mejores. Tú y yo tenemos esa tarea, mis hermanos, como creyentes, caminar dejando huella, tocando a los intocables, aquellos que la gente no está dispuesta ni a dar un centavo, a dar nada. Y estamos aquí para ayudar a los demás a ser ¿qué? Mejores. En la palabra de Dios, hermanos, hay personajes que nos impresionan por sus enseñanzas. Son gente extraordinaria, gente que trascendió,
Pero sabemos una cosa, esa gente no hubiera sido quien fue si no hubiera sido tocada por otra persona. Y algunos de estos quienes le tocaron fueron a su vez gente sencilla y común. Vayamos a la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Sí? El ejemplo de Pablo, hermanos, que fue formado por Dios por medio del toque de gente sencilla y común. Y nuestro primer personaje, hermanos, lo vemos ahí en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, los invito a que abramos nuestras Biblias y veamos nuestro primer personaje, mis hermanos. Hechos capítulo 6, versículos 5 al 8. Hechos capítulo 6, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fue formado por Dios por medio del toque de la gente sencilla y común. Y nuestro primer personaje, mis hermanos, es Esteban. Esteban. ¿Y qué deja Esteban en Pablo? La huella del testimonio. Uno que influye en los demás con un impacto que fundamental. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, que muy pronto inició un fuerte ministerio de evangelización. Esteban fue asesinado muy temprano en su ministerio, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo, pero jamás imaginó que su vida y su muerte impactaría al más significativo y productivo apóstol del libro de los Hechos. Hermanos, Pablo habla de un aguijón de la carne, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Hermanos, algunos opinan que se trataba de un serio problema con sus ojos. Es probable que no pudiera ver bien, y eso que lo limitaba en su trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos Gálatas capítulo 4, versículo 15, nos habla que estoy seguro de que si ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos, de haber sido posible. Y mientras Gálatas capítulo 6, versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, Pablo describe, ¿verdad?, con letras ¿qué? Grandes. Entonces podemos deducir que tal vez este pensamiento o esta teoría sea cierta. Pero también hay otros que opinan que quizás tenía problemas estomacales. Por eso Lucas, el médico amado, lo acompañaba en todos ¿qué? Sus viajes. Porque Pablo, para el carácter que tenía, ¿verdad?, probablemente pues le hayan producido úlceras o gastritis por su temperamento y por todo lo que hacía. Pero hermanos, existe una teoría más, o un pensamiento más, que es probable que lo que Pablo llamara un aguijón en la carne haya sido un asunto emocional o una lucha espiritual. Recordemos, hermanos, que él estuvo presente ¿en dónde? En la muerte de Esteban. Recordemos, mis hermanos, que jugó un papel importante en ese evento. Así que es posible pensar que Pablo hubiera olvidado el incidente de aquel momento.
haya sido como haya sido, mis hermanos, el aguijón que haya sido, lo que una cosa es cierta es que la muerte de Esteban impactó su vida. Ver a Esteban ahí, mis hermanos, suplicando a Dios. Ver a Esteban ahí, hermanos, viendo los cielos abiertos. Viendo a Esteban ahí que a pesar de que lo bofeteaban, que a pesar de que le tiraban las piedras, que a pesar de lo que le hicieran, él seguía ¿qué? Confiando y depositando su fe en Cristo Jesús. Ver eso, mis hermanos, y estar ahí, Saulo, estar ahí viendo, mis hermanos, impactó la vida de Pablo. Hermanos, no sabemos a quién tenemos alrededor. No sabemos, mis hermanos, las circunstancias que estamos viviendo, pasando. Pero lo que sí es que tú y yo, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos complicados, debemos de seguir dando ¿qué? Testimonio. Porque no sabemos quién nos está viendo. No sabemos quién está alrededor de nosotros. Por eso podemos decir que testigo es uno que está dispuesto a decir la verdad a toda costa. Y eso fue lo que pasó con Esteban. A pesar de, él seguía diciendo la verdad. Y para terminar diciendo, Padre, perdónalos. Entonces, mis hermanos, nuestro primer personaje se llama Esteban. Recuerde, ¿qué huella estamos dejando en este mundo? Y Esteban nos enseña la huella del testimonio. Uno que influye en los demás con un impacto fundamental. Nuestro segundo personaje, mis hermanos, lo vemos ahí en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Y ese es nuestro segundo personaje, mis hermanos. Ananías. ¿Alguien me apoya a leerlo, por favor? Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Hechos 9, capítulo 9, versículos 10 al 18. ¿Quién lo puede leer en voz fuerte, con voz fuerte? Así es. Muy bien, entonces nuestro segundo personaje se llama Ananías. Y Ananías, mis hermanos, nos deja la huella del discipulado, uno que influye en los demás por medio de su vida.
Si observamos bien, Ananías aparece en la vida del apóstol Pablo justamente en el momento de su conversión. Después de su encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, Pablo se encuentra en una severa crisis, y el Señor envía a Ananías para que le ministre al inicio de su vida. ¿Se imaginan a Ananías escuchando la orden de Dios de visitar a un matacristiano que ha obtenido permiso, que ha obtenido cartas para maltratarlos, encarcelarlos o llevarlos a los tribunales? Pues parece que, ¿qué, hermanos? Que lo lógico hubiera sido ¿qué? No, ¿sí? O tal vez hubiera sugerido Dios que enviara a otra persona, ¿sí? Pero sin embargo, Dios tenía un propósito, y Dios había elegido a Ananías para cumplir con esa misión, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Ananías puso peros, pero después, ¿qué hizo? Obedeció al Señor. Dios ordenó, Ananías obedeció, ¿sí? ¿Eso qué me dice, mis hermanos? Que el discípulo, ¿qué hace? Obedece a Dios. El discípulo obedece a Dios. Hacer discípulos, hermanos, es cumplir con la gran comisión. Y eso fue justamente lo que hizo Ananías. No se trata de un llamamiento especial para pastores o es tarea del evangelista, no, sino es tarea de ¿quiénes? De nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Y Ananías acudió a Pablo en obediencia a Dios. Pero también un discípulo, hermanos, toca a las personas. Ananías no solo fue a ver a Saulo, ¿qué hizo? Se atrevió a tocarlo físicamente. Hay quienes hubieran aprovechado ¿para qué? Para darle una golpiza, ¿o no? A Pablo, al fin está ciego, ¿no es cierto? Quizás algunos hubieran reclamado al matacristiano antes de orar por él, ¿sí? Pero el discípulo Ananías puso su mano sobre él. Es importante, hermanos, hacer contacto con la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque así alcanzamos a una persona para el Señor. Solamente puse su mano sobre su hombro y le dije, Dios te ama. Y Dios tocó su corazón. Hay gente, mis hermanos, que necesita un abrazo. Hay gente que necesita, mis hermanos, una palmadita. Hay gente que necesita, hermanos, ser tocada. Sí. Y por ese gesto de amor, por ese gesto de atrevernos a tocar a la gente y decirle, Dios te ama, Dios puede obrar. Porque recuerde que no somos nosotros, sino que es Dios a través de su Espíritu Santo. Atrevemos a tocar, hermanos, a la gente que necesita el toque de Dios. Hay gente que necesita, mis hermanos, ser amada. Hay gente que necesita, mis hermanos, quien nos escuche. Hay gente que necesita que esté dispuesto a sacrificarse y tocar. El discípulo, hermanos, también le cree a Dios. El discípulo le cree a Dios. Hay algo extraordinario aquí, hermanos, que fue impactante en Ananías. Cuando entra al lugar, hermano, donde estaba Saulo, además de poner la mano sobre él, le dice, hermano Saulo. Estaba ¿qué? Dando por hecho lo que Dios le había dicho en visión a Ananías. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y eso fue lo que pasó con Ananías. Le creyó a Dios, que le dijo, es uno de nosotros. Es parte de nosotros. Me es instrumento Entonces, mis hermanos, Pablo no hubiera sido quien fue sin este toque de fe y de amor. Hay gente que se necesita ser tocada por nosotros para experimentar la transformación de Dios. Y yo soy un ejemplo de ellos, mis hermanos. Yo nací en un hogar muy religioso por mis padres. Yo tengo un problema, tartamudeo.
Y cuando era chico, niño, tartamudeaba bien mucho. Y mis padres me decían que era un bueno para nada, que no servía nada en la vida y que no iba a ser nadie en la vida. Todo eso a mí me fue dañando, que yo empecé a odiar a mis padres. Yo nunca recibí un abrazo de mi padre. Yo nunca recibí un te amo. Nunca recibí una atención, un aspecto de amor de él hacia conmigo. Que yo dije, si en mi casa no me dan amor, pues lo busco en la calle. Y el de la cuadra, el de la calle, sí me pone atención. Sí estaba ahí, pero me indució a otras cosas. Hermanos, mucha gente necesita un abrazo. Mucha gente necesita ser tocada por uno para demostrar el amor de Dios. Y también, mis hermanos, el Señor pudo haber usado a muchas otras personas, pero recuerde, usó a Esteban y usó a Ananías para tocar a Pablo. Podemos decir que no hubiera habido un apóstol o un escritor del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo si no hubiera sido tocado por el testimonio de Esteban y por el seguimiento de Ananías. Estamos en esta tierra, hermanos, para tocar a otros, a otras personas, con nuestro testimonio, pero también, hermanos, con el evangelio y con el discipulado. Por eso somos una iglesia, por eso somos un cuerpo. Sí, unos alcanzan, otros les dan seguimiento y otros, hermanos, otro paso más que vamos a ver más adelante. Siguiente personaje, mis hermanos, lo encontramos allí en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. ¿Qué dice, mis hermanos? Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. ¿Alguien lo lee con voz fuerte? Bueno, si no tienen, yo aquí lo tengo. Hechos capítulo 9, 26 al 28. Dice lo siguiente: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Entonces, nuestro tercer personaje, mis hermanos, se llama Bernabé. Bernabé deja la huella del compañerismo, uno que influye en los demás por medio de la amistad verdadera. Recuerde, Esteban, la huella del testimonio. Ananías, la huella del ¿qué? Del discipulado. Y Bernabé deja la huella del compañerismo. Bernabé, mis hermanos, se destaca en todo el Nuevo Testamento como el que supo ser amigos, el tolerante, el restaurador. Definitivamente, hermano, no fue tan famoso como Pablo, ni tan elocuente como Apolos, pero sin su amistad, Pablo no hubiera llegado a donde llegó. Y su sobrino Marcos hubiera sido ¿qué? Un fracasado, según Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39. Definitivamente, hermanos, Bernabé era un tipazo y tocó a Pablo con su amistad. Qué interesante, ¿no? Los apóstoles no creían en su conversión, pero Bernabé, lleno de gracia y de misericordia, ¿qué hizo? Lo introdujo. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, versículo 27, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre
de Jesús. Podemos decir, hermanos, 3 cosas. Un amigo no te juzga por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser. También, hermano, un amigo arriesga su vida por ti, como lo hizo Bernabé por Pablo. Y un amigo te permite crecer. Hermanos, Dios pudo haber usado muchos otros métodos para edificar la vida del gran apóstol Pablo, pero quiso usar la amistad de Bernabé para tocar su vida para siempre. Deja que Dios use tu capacidad para ser amigos y así bendecir a otros. ¿Se imaginan esa escena? Está Bernabé, está el grupo de los discípulos del Señor, los apóstoles. Pablo está afuera ya en la tienda o en el supermercado, allí estando, llega Bernabé y les dice: oye, ¿saben qué? Saulo se convirtió. ¿Y quién dirán eso? No, está loco, ¿cómo se va a convertir? Otro dirá a lo mejor: no, es una artimaña, quiere saber dónde nos reunimos o dónde estamos para llevarnos preso. Pero sin embargo Bernabé, ¿verdad?, les dice: aquí está afuera y me ha acompañado, démosle la bienvenida. ¿Qué les parece? ¿Qué hubiera pasado por la mente de los apóstoles? Pues ¿saben qué? Hay una puerta trasera, por ahí vámonos. Sí, Bernabé arriesgó su vida. Bernabé, ¿verdad?, lo introdujo. Bernabé, mis hermanos, se destaca como uno que supo ser amigos. Deja que Dios use tu vida, mis hermanos. Use tu capacidad para ser amigos y bendecir a otros. Y por último, nuestro último personaje, mis hermanos, lo vemos ahí en Hechos capítulo 9, versículos 20 al 25. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 25. Dice lo siguiente, Hechos 9, versículos 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron en el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, hasta ahí, hasta el 25, en una canasta. Entonces, mis hermanos, nuestro cuarto personaje son unos discípulos desconocidos. Unos discípulos desconocidos. Y eso nos demuestra, hermanos, la huella del servicio. La huella del servicio, uno que sirva a los demás por medio del amor práctico. Si Ananías era un desconocido, pues este siguiente caso, hermanos, se trata de un grupo de hermanos que tocaron a Pablo. Y lo extraordinario, hermanos, es que ni siquiera sabemos sus nombres. De hecho, hermanos, no sabemos con exactitud cuántos eran, pero su servicio cambió la historia del cristianismo. Le salvaron la vida al más grande apóstol que en los inicios de la historia, hermanos, de la iglesia cristiana. Aquí Pablo era ¿qué? Era un recién convertido. Sí, era un recién convertido. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? No nos dice la palabra de Dios, son asuntos secundarios frente a esta extraordinaria acción que realizaron. Imaginemos al matacristiano que recién se entera de que lo quieren matar.
Busca ayuda entre los hermanos de la fe para que lo protejan. Tal vez alguno de ellos dijo con razonamiento humano que sufra para que sienta lo que nosotros hemos sentido. Tal vez otro dijo, dejémosle solo, que lo maten. ¿No hacía eso con nosotros? Pero sin embargo, este grupo de hermanos, buscó la manera de ¿qué? De ayudarlo. Sí. Encontraron una soga. Tal vez a la casa de alguno de la familia de la iglesia que vivía en el muro de la ciudad. Utilizaron un árbol o una escalera y empezaron a realizar la hazaña. Ahora bien, hay que recordar, hermanos, que una cosa, en ese momento Pablo no es más que ¿qué? Que un recién convertido. No es el gran apóstol, sino que se trata de alguien que llegó a la ciudad a perseguir a los cristianos. Y ahora es uno de ellos. Podemos decir entonces, hermanos, que estaba recibiendo sopa de su propio chocolate. ¿Se imaginan aquel grupo de hermanos? Uno de ellos vigilaba, otro de ellos sostenía una antorcha, alguien más sujetaba la soga con todas sus fuerzas, mientras en una canasta descendía un cristiano común. Tal vez a algunos se le ocurrió y se preguntó, ¿por qué estamos arriesgando la vida por este? ¿Por qué no lo dejamos caer? Total, él vino a perseguirnos. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? La cosa es muy sencilla, hermanos. No sabían lo que traían en su canasta. Sin embargo, le salvaron la vida. Hermanos, no sabemos a quién tenemos en nuestra canasta. No sabemos a quién. Pero lo que sí sé, hermanos, es que yo debo de dar o debo de dejar la huella del testimonio. Yo debo de dejar la huella del discipulado. Yo debo dejar una huella que se llama ¿qué? De compañerismo. Y yo debo dejar una huella en la vida de las personas de servicio. No sé, hermanos, a quién traigo en la canasta. No sé, a lo mejor traigo a alguien que va a ser pastor, a alguien que va a ser misionero, a alguien que va a cantar aquí, que va a estar al frente guiando la adoración, a alguien que está en la tecnología, no sé, etcétera. Pero lo que sí sé, hermanos, es que estos 4 personajes dejaron una huella en la vida del apóstol Pablo. Si observamos bien, cada uno aparece en el momento preciso, en el momento indicado por el Señor. Es como cuando viene una persona nueva, alguien la recibe ahí en la puerta, el otro lo guía a que se siente, el otro le trae un agua y el otro hace otra cosa. ¿Cómo va a salir esa persona? Todos colaboramos, todos participamos, mis hermanos. Hermanos, el servicio toca a las personas. El servicio transforma la vida, hermanos, y hace una gran diferencia en el cristianismo. El Señor puede salvar la vida pudo salvar la vida de Pablo de muchas otras maneras, incluso, hermanos, por medio de un milagro, pero quiso usar a aquellos desconocidos que se atrevieron a no soltar la cuerda, que se atrevieron a creerle a Dios, que se atrevieron, mis hermanos, a estar ahí a pesar de. ¿Ustedes creen que no? Híjole, si nos ven con Él, nos van a llevar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? La cuerda me está quemando. Estoy arriesgando la vida por este Marta cristiano. Hermanos, estamos aquí para tocar a las personas.
Estamos aquí porque somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos su garganta, somos sus pies, somos su amor para la humanidad. Caminemos por el mundo, hermanos, tocando a aquellos que necesitan la huella de Dios en sus vidas. Caminemos, mis hermanos, ayudando, sirviendo a los demás. Toquemos a los intocables, a los que nadie se atreve a tocar. Toquemos a los contaminados, a aquellos, hermanos, que necesitan del amor del Señor. Aquellos como Jesús, a los despreciados, a los leprosos, Jesús se atrevió a tocarlos. A los resucitados, los que estaban muertos y los resucitó. Aquellos que la gente, la sociedad no se atreve a tocarlos. ¿Ustedes creen, hermanos, que todo esto que les pasé no ha sido fácil? Pero lo que sí sabemos es que el Señor va con nosotros. Lo que sí sabemos es que el Señor está con nosotros. Y Él nos ayuda ¿a qué? A alcanzar a gente. Yo fui tocado por medio de una mujer que fue y me dijo: hay esperanza para tu vida. Tengo un amigo que te ama, un amigo que puede transformar tu vida. Y yo me le quedé viendo a la señora y le dije: Señora, no sabe lo que he vivido. Hermanos, yo fui abusado por mi hermano mayor. Me destrozó mi corazón. Marihuana, cocaína, grosero, peleonero. Empezaba a robar para mi vicio, mis hermanos. Mi mamá me despreció. Sí. Y mi mente pasaba por mi suicidio. Y ya no quiero saber nada de la vida. Intenté 3 veces, hermanos. Me amarraba una roca en el pie con una soga y me iba al mar, porque yo soy originario de San Blas, Nayarit. Y dije: ya no quiero vivir. Pero sin embargo había 3 personas, en ese momento, las 3 veces que yo intenté suicidarme, había gente que me rescataba, me ayudaba. Yo quería cambiar mi vida. Fui con los mejores brujos de mi pueblo, mi vida no cambiaba. Jugué ouija, me fue muy mal. Me leyeron la mano las cartas, las gitanas. Me acerqué a la iglesia católica, mi vida no cambiaba. Hasta que esta mujer valiente fue a donde yo estaba. Yo estaba borracho y drogado. Y me dijo: hay alguien que te ama. Ven, te invito para que escuches un mensaje de esperanza. Y me quedó una cosquillita, como decir: a lo mejor es un buen brujo. A lo mejor es alguien que verdaderamente cambia vidas. Y fui al evento, me senté, ¿verdad? Empezó el predicador, habló de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todo lo que el pastor o el predicador hablaba, mi vida se iba quebrantando. Mi vida, Dios empezaba a tocar mi vida. Hizo la invitación de recibir a Cristo. Nadie levantó la mano la segunda vez, nadie. La tercera vez yo le dije: si el Dios que dices que cambia vidas y que está vivo y que ha resucitado, y ese Dios me llega a cambiar, yo le voy a servir. Yo le voy a seguir a pesar de. Y se acercaron 2 pastores conmigo y empezaron a orar por mí. Hice la oración de profesión de fe. Y lo sorprendente, hermanos, es que yo estaba drogado, yo estaba borracho. Y cuando terminaron de orar por mí, como si nunca hubiera tomado una gota de alcohol, como si nunca hubiera consumido droga, salí tan contento y feliz, hermanos, que yo le arrebaté un Nuevo Testamento para contarle a mi mamá y mis hermanos lo que Dios había hecho en mi vida. Cuando llegué a la casa, mi mamá me dijo: no, ya está loco. Mis hermanos se burlaron de mí. Y cuando me vieron el Nuevo Testamento, mi mamá me lo quemó y me dijo: prefiero verte borracho y drogado que siendo cristiano. Me dolió mi corazón. Al día siguiente yo le dije a Dios: Dios, si verdaderamente has cambiado mi vida, te voy a probar. En mi ignorancia, allá le dicen ballenas a las caguamas o a esas grandes bebidas grandes de alcohol.
Cuando empezaba a tomar, sentía fuego que me quemaba por dentro. Vomité, caí de rodillas y le tuve que pedir perdón a Dios. Y de ahí empecé a caminar en Cristo Jesús, hasta que encontré una iglesia bautista. Y de ahí el pastor me discipuló, me enseñó, me orientó, me guió, etcétera, etcétera. Y hermanos, caminemos por el mundo, tocando a aquellos que necesitan la huella de Dios en sus vidas. Estamos en este mundo para tocar a otros con otro testimonio. Estamos en este mundo para tocar a otros por medio de nuestro discipulado. Estamos en este mundo, hermanos, para tocar a otros por medio de nuestra amistad sincera y verdadera. Y estamos en este mundo para tocar a otros, mis hermanos, por medio de nuestro servicio. No soltemos jamás la cuerda, porque no sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad. La pregunta es, ¿qué huella estamos dejando en este mundo o en la vida de los demás? Oremos. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho reflexionar en ella y nos invitas, Padre, a dejar una huella que impacte en la vida de los demás. Padre, somos una iglesia, somos un cuerpo, Señor, del cual, Señor, tú nos llamas a poder trabajar para ti, Señor, a poder servir a los demás, Señor, a poder tocar a aquellos que no se atreven a tocarlos, a sacrificar nuestras vidas, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, a dejar la huella del testimonio. Una huella, Señor, que, Padre, penetre los corazones de las personas. Que a pesar de las circunstancias, Señor, que podamos vivir, ellos vean la fidelidad, la lealtad, Señor, que tenemos para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar una huella del compañerismo, Señor. Una huella de amistad sincera, Señor. Porque muchas de las veces hay gente que se acerca a ti, Señor, o viene a tus pies por medio de nuestra verdadera amistad, Señor. Pero también, Señor, la huella, Padre, del discipulado, Señor. Una huella, Padre, que nos invita a estar enseñando constantemente a esas personas, Señor. Pero también, Señor, por medio de la huella del servicio, Padre. Una huella, Señor, que donde se demuestra el amor práctico, el amor hacia los demás, Señor. No sabemos a quién tenemos en nuestra canasta, pero, Padre, queremos ser partícipes, Señor, de la bendición de poder ver a uno más para ti, Señor. Padre, bendice esta iglesia, Señor. Hazla prosperar, Señor. Añade, Señor. Y, Padre, que juntos se pueda trabajar, Señor, para poder alcanzar a los demás. Padre, bendice, guarda, cuida, Señor, este rebaño que tienes aquí, Padre. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.